Capítulo 816. Joseph hizo esto no por admiración por la valiente actuación del general Meirás en el campo de batalla, sino porque Meirás era incompetente. Si regresa a Austria y es reutilizado, la próxima vez en el campo de batalla entregará grandes regalos a Francia. Esto es más ventajoso que detenerlo y dejar que oficiales más capaces comanden el ejército austríaco. Al mismo tiempo, también puede mostrar el respeto de Francia por el espíritu de la tradición caballeresca, lo que significa que los nobles tienen derecho a utilizar el rescate para recuperar su libertad. En primer lugar, puede socavar la determinación de los generales enemigos de luchar hasta la muerte en guerras futuras. En segundo lugar, si un general francés importante es capturado, se puede pedir un rescate por él de esta manera. Por supuesto, si se tratara de capturar figuras como el duque de Wellington, el archiduque Charles o Kutuzov, Joseph no dudaría en tirar el espíritu caballeresco a la basura. Alejandría. Representantes de 7 u 8 estados italianos, incluidos Génova, Parma y Cerdeña, fueron invitados a presenciar la ceremonia de rendición del ejército francés en la Plaza de la Fuente. De hecho, incluso Toscana y el estado del Papa recibieron invitaciones, pero ninguno respondió. Los ciudadanos sardos llenaban las calles a ambos lados de la plaza, observando con el rostro algo tenso a más de 1000 cautivos austríacos que pasaban. Después de todo, hacía 2 meses todavía eran aliados de los austríacos. Si su majestad el rey no hubiera cambiado de bando a tiempo, muchos sardos probablemente estarían entre estos prisioneros. Mientras tanto, las muchachas italianas observaban a los imponentes húsares franceses que escoltaban a los cautivos con sonrisas tímidas o enamoradas. Detrás de la columna de cautivos había un convoy de más de 10 carruajes. Al frente del convoy, un oficial francés levantó el tratado de rendición firmado por Meirás para mostrárselo a quienes lo rodeaban. Los vagones que estaban detrás tenían las cortinas corridas, ocultando a la gente que estaba en el interior, pero fuentes bien informadas revelaron que Meirás y otros 12 oficiales austríacos estaban dentro. Estas personas, tras la ceremonia de rendición, serían ceremoniosamente escoltadas de regreso a Viena, pagando un pasaporte que ascendía a un total de 3,9 millones de francos. Detrás de los cautivos había cientos de altos húsares franceses, seguidos por batallones de artillería y batallones de granaderos, todos ellos soldados apuestos, cada uno alto y digno. Esta gran ceremonia de rendición conmocionó a todo el norte de Italia. A medida que los detalles de la ceremonia y las batallas relacionadas comenzaron a ser cubiertos ampliamente por varios periódicos nacionales, la influencia que Austria había acumulado durante 100 años en el norte de Italia desapareció casi de la noche a la mañana. En su lugar, varios estados reconocieron el poder de Francia. Parma y Módena incluso enviaron representantes al Palacio de Versalles, expresando intenciones de incrementar el comercio bilateral y felicitaron repetidamente al rey y a la reina de Francia por la gran victoria del ejército francés en privado. Medio mes después de terminada la ceremonia de rendición, la tercera división de Infantería Real Francesa, 2 compañías de artillería montada real y más de 4000 nuevos reclutas recién entrenados también llegaron a Milán. Un total de 16.000 soldados. Después de recibir estas tropas, el ejército del frente italiano aumentó su número a más de 39.000 efectivos. Amadeo III, después de consultar con los ministros, decidió enviar al almirante Tauen, al frente de 15.000 tropas sardas, para unirse a las filas del ejército francés. Napoleón también reclutó a más de 3.000 miembros de la Legión Lombarda basados en la Guardia de la ciudad de Milán, comandada por Saint-Lullier. A mediados de septiembre, una gran fuerza aliada francesa y sarda de 57.000 hombres partió de Milán siguiendo a Napoleón hasta la fortaleza de Mantua. Justo cuando Napoleón derrotó al ejército de Meirás, la flota británica del Mediterráneo terminó su persecución de la flota francesa de Tolón, regresando al puerto militar de Gibraltar. Sin embargo, el regreso de la Marina Real fue un tanto embarazoso. En la sala de mando del buque insignia de la flota, el Victory, el débil sonido de los disparos de cañón resonó en los oídos de Lorod mientras sacudía la cabeza con irritación y le gritaba al encargado de la puerta: ¿Qué tan lejos está? El asistente sabía que estaba preguntando qué tan lejos estaba Gibraltar, corrió rápidamente a la timonera para preguntar y respondió rápidamente: Almirante, solo quedan 60 millas náuticas. Lorod miró su reloj de bolsillo.
Ya era la 1:30 de la tarde y parecía imposible entrar al puerto ese día, lo que significaba otro día de tortura por parte de esos malditos barcos de vapor mañana. Sí, desde que los barcos mercantes franceses completaron su reabastecimiento en Génova, el cuasi general Dichailla dirigió la fuerza de tareas rápidas del Mediterráneo al mar de Berbería, donde se encontraron con la fuerza principal de la flota de Toulon. Sin embargo, no se combinaron directamente. La flota de Toulon continuó liderando a la flota británica en una persecución, con Dichailla detrás de los británicos. Parecía que la flota francesa era perseguida como una jauría de perros perdidos, sin atreverse a entrar al puerto durante más de un mes por temor a quedar atrapada dentro. Pero en realidad, solo la flota británica conocía su propia frustración. Aquellos barcos de vapor franceses eran como hienas que olían el olor de la carroña, siguiéndolos sin cesar, a veces usando su ventaja de velocidad para lanzarse hacia adelante y disparar algunos tiros a la parte trasera del último acorazado, para luego girar rápidamente para huir. Después de un rato, otro traje de vapor apareció, disparó algunos tiros y se escabulló. Inicialmente, Lord Howe envió barcos para ahuyentar a estas hienas, pero pronto se dio cuenta de que era inútil. Al enviar buques de guerra de tercer o cuarto nivel, los barcos de vapor franceses simplemente rodearon la flota principal y los acorazados pesados no pudieron alcanzarlos. Además, después de ser objeto de burlas, estos acorazados también enfrentaron dificultades para regresar a la flota principal. Howe tuvo que reducir la velocidad de la flota principal para esperarlos. Esto, a su vez, le dio a la flota francesa de Toulon la oportunidad de recuperar el aliento. Consiguieron aprovechar esa oportunidad para reabastecerse con éxito en el puerto de Trípoli. Si los buques de guerra que se dispersaron para ahuyentar a las hienas estuvieran mal coordinados, incluso podrían recibir una fuerte mordedura. Hace más de 20 días, el acorazado de tercer nivel Audacious se vio atraído por lo que parecía ser una gran oportunidad de hundir un barco de escolta francés. Más tarde pareció probable que la oportunidad hubiera sido creada deliberadamente por los franceses, por lo que no logró acercarse a los otros buques de guerra a tiempo y fue rodeado por numerosos barcos de vapor. Al final sobrevivió gracias a su robusto casco, pero quedó muy dañado y en la mitad trasera apenas quedan tablones intactos, lo que lo deja casi inservible para el combate. Posteriormente, Lord Howe intentó perseguir a los buques de guerra franceses utilizando barcos de remos y velas más rápidos, pero el resultado fue que 2 barcos de remos y velas se hundieron. Los barcos de vapor franceses eran mucho más duraderos que los barcos de remos y velas. Después de 20 minutos de maniobras, la velocidad de estos últimos comenzaba a flaquear, entrando en un ritmo palpitante. Desde entonces, Howe ya no ha enviado buques de guerra para perseguir a esos barcos de vapor. En lugar de ello, continuaron siguiendo y acosando a su principal flota del Mediterráneo. Puede que estos barcos pequeños no tengan una gran potencia de fuego, pero después de más de un mes de repetidos roídos, casi todos los acorazados principales de Howe sufrieron algún tipo de daño. Capítulo 817. Para ser honesto, muchos de los daños a los barcos pueden ignorarse durante la guerra, pero no pueden dejarse desatendidos para siempre. Por ejemplo, si se rompe una sección de la cubierta lateral, esa parte del barco ya no podrá soportar peso. Cuando un buque de guerra de madera virao se enfrenta a las olas, el casco sufre una ligera deformación y la estructura que rodea la brecha se ve sometida a una tensión estructural muy alta. La estructura del casco cerca del daño envejece rápidamente y se vuelve obsoleta. Es como cuando rasgamos un envase de plástico. Si la capa exterior está intacta, es muy difícil de rasgar. Pero si se hace un pequeño corte en el borde, se puede rasgar fácilmente desde ahí. Entonces, estos buques de guerra parecen levemente dañados, pero deben regresar a puerto para reparaciones, de lo contrario, lo que eran problemas menores pueden convertirse en reparaciones importantes que requieran el reemplazo de la mitad del casco. Lord Howe no pudo evitar recordar las pérdidas de la flota del Mediterráneo durante esta operación. Un acorazado de tercer nivel y uno de cuarto nivel resultaron gravemente dañados. Se hundieron un crucero y 3 barcos de escolta. Daño grave es un término especializado en la guerra naval, que significa que, aparte de seguir flotando, el barco está prácticamente inutilizado. Suele requerir al menos 4 meses de reparación al regresar a puerto. Aunque tales pérdidas son en verdad insignificantes, lo más grave es que 23 acorazados de tercer nivel, 20 acorazados de cuarto nivel y casi todos los cruceros y naves de escolta sufrieron daños leves.
De repente, llegan al puerto de Gibraltar tantos buques de guerra que necesitan reparaciones que los muelles y los artesanos de la construcción naval seguramente escasearán. Todo el proceso de reparación tendrá que durar al menos medio año, sin contar esos 2 barcos gravemente dañados. Lo que significa que antes de esto, la flota del Mediterráneo tendrá menos de 10 acorazados de tercer nivel disponibles. Sin mencionar la flota francesa de Tolón, incluso la flota española podría intimidarlos un poco. Lord Hoth se sintió extremadamente sofocado. Ni siquiera durante la Guerra de los 7 años, cuando luchó contra la flota francesa en el Océano Atlántico, con sus fuerzas superiores, se sintió tan sofocado. Se quedó mirando fijamente por el ojo de buey durante un buen rato antes de finalmente exhalar profundamente, regresar a su escritorio y comenzar a escribir un informe para el Departamento de Marina, solicitando que la flota del Mediterráneo regresara al puerto de Plymouth para reparaciones. Allí, más astilleros y artesanos podrían reducir el tiempo de reparación a 3 meses. Justo cuando terminaba de escribir la última palabra, listo para firmar con su nombre, escuchó un sonido sordo y atronador proveniente de la parte trasera de la flota. Con su experiencia, estaba seguro de que no era el sonido de los cañones e inmediatamente frunció el ceño y corrió a la cabina de mando. Antes de que Lord Hoth pudiera atravesar el pasillo entre las segundas cubiertas, su oficial de Estado Mayor se acercó apresuradamente, sudando profusamente, y dijo: «General, el Smoke acaba de explotar con una detonación simpática». Un zumbido resonó en la mente de Hoth. La llamada detonación simpática se refiere a la munición almacenada en la bodega del barco al ser impactada por el fuego de cañón enemigo, lo que provoca una explosión. Dado que el punto de explosión se encuentra dentro del casco, suele causar daños extremadamente graves. Y el Smoke es un acorazado de 4º nivel construido y puesto en servicio el pasado febrero. Tras la detonación por compasión, es prácticamente seguro que será retirado de la escena de batalla. Hoth llegó a la cabina de mando y no necesitó un telescopio para ver el humo que se elevaba sobre el mar hacia el este. Era el humo que ardía violentamente. Más allá, más de una docena de buques de guerra franceses volaban en círculos y disparaban en señal de celebración. El oficial de Estado Mayor continuó su informe. Justo ahora, 2 cruceros franceses impactaron el costado de estribor del Smoke, provocando inesperadamente una detonación simpática. En realidad, una situación como esta es extremadamente rara, ya que la pólvora está apilada en el interior de la cubierta del cañón, con una capa de casquillo de madera en el frente, lo que generalmente hace que sea muy difícil acertar. De repente, Hoth recordó que el costado de estribor del Smoke había sido perforado con 2 impactos la semana pasada, y si esta vez una bala de cañón hubiera logrado entrar por el daño. Su rostro se puso pálido mientras instruía al oficial de órdenes: «Envíen barcos de escolta para rescatar a la gente». 1 hora más tarde, el Smoke, con su estructura derrumbada por el incendio, se hundió completamente en el mar Mediterráneo, convirtiéndose en el primer acorazado hundido en esta batalla naval. Al mediodía del día siguiente, la flota británica del Mediterráneo navegó lentamente hacia el puerto de Gibraltar. Una oleada de relajada seguridad brotó en el pecho de Hoth, y de repente encontró ese puerto inesperadamente encantador. Londres. 10 Downing Street. William Pitt Jr. cerró la solicitud para que la flota del Mediterráneo regresara al puerto de Plymouth para reparaciones antes que él, y miró al ministro de Guerra del Mar. «General Jervis, ¿cuál es la opinión del Departamento de Marina?» Jervis abrió la boca con dificultad y dijo: «Señor Pitt, tal como están las cosas, es muy necesario regresar a tierra firme para reparaciones». Antes de que Pitt pudiera decir nada, el ministro del Interior, Duque de Portland, preguntó ansioso: «¿Significa esto que casi no tendremos flota disponible en el Mediterráneo durante este periodo?» Jervis suspiró y asintió. «En efecto». «¿Quién escoltará entonces a nuestros barcos mercantes?», prácticamente gritó el Duque de Portland. «La flota francesa los destrozará». La voz de Jervis se debilitó. «Solo podemos recomendar que los barcos mercantes eviten temporalmente entrar al mar Mediterráneo». «¿Cómo es posible? ¿Sabes lo importante que es nuestro volumen comercial en el Mediterráneo? Dios mío, invertimos tanto en la armada, solo para que al final nos avergüencen del Mediterráneo». Pitt le hizo un gesto para que se calmara y luego, con tono severo, se dirigió a Jervis. «Puedo ordenar a los barcos mercantes que se mantengan temporalmente fuera del Mediterráneo».
Pero después de que la flota complete las reparaciones, ¿cuál es el plan del Departamento de Marina para lidiar con los franceses? Una vez más, Jervis suspiró y dijo con amargura. La flota francesa evita constantemente enfrentarnos de frente, y en su lugar utiliza pequeños y ágiles barcos para hostigarnos. Si estuviéramos en el Atlántico, podríamos usar la energía eólica para planificar nuestras tácticas, pero en el Mediterráneo. Entonces tu conclusión es... Lo siento, señor Pitt, pero será difícil lanzar un contraataque efectivo a corto plazo. Sin embargo, el duque de Portland notó claramente su elección de palabras e inmediatamente añadió. Entonces, ¿qué pasa con la estrategia a largo plazo? Jervis colocó otro documento sobre el escritorio del primer ministro. Planeamos construir un lote de buques de guerra a vapor, aquí están los planos del astillero Chatham. Chatham Royal Shipyard es una famosa base de construcción naval en Londres, donde se construyó el famoso Victory. Jervis continuó. Dada la capacidad de construcción naval de nuestro país, siempre que invirtamos los fondos adecuados, creo que en solo un año o un año y medio, nuestra flota de acorazados a vapor puede superar a la de Francia. Francamente, Gran Bretaña es ciertamente conservadora en otros aspectos, pero la Marina siempre ha sido bastante hábil en la adopción de nuevas tecnologías. Históricamente, varias innovaciones tecnológicas de buques de guerra llevadas a cabo por España y Francia fueron finalmente implementadas primero por los británicos. De hecho, en esta época los astilleros británicos empezaron a utilizar máquinas de vapor para tareas como izar madera. Solo se puede decir que se encontraron con Joseph, una especie de bicho que los dejó temporalmente rezagados en materia de innovación en buques de guerra. Capítulo 818. William Pitt Jr. se reclinó en su silla, desplegó el plano de construcción del barco y preguntó, ¿cuánta inversión requiere esto? 600.000 libras esterlinas. El almirante Jervis, evidentemente habiendo preparado un presupuesto con antelación, respondió de inmediato. Esto es para el desarrollo de nuevos buques de guerra y los costos de construcción de los primeros 20 barcos. 600.000 libras equivalen a 15 millones de francos, lo cual es relativamente económico sin una ruta de investigación y desarrollo predeterminada. Después de todo, Joseph gastó más de decenas de millones de francos para construir el primer lote de más de 20 barcos de escolta de la clase Luz del Mediterráneo, incluso con las máquinas de vapor existentes. Jervis miró el rostro del primer ministro, más oscuro que un trozo de carbón, y añadió. Una parte importante de esto se destina a mejorar la máquina de vapor. Como saben, nuestras máquinas de vapor priorizan la estabilidad con tecnología de presión estándar, pero ahora requieren modificaciones de alta presión para alcanzar la potencia necesaria para los buques de guerra. Tras inhalar profundamente, William Pitt Jr. hizo una pausa de unos segundos antes de finalmente asentir. Muy bien, presentaré una propuesta de financiación al Congreso. Como primer ministro y ministro de Finanzas, comprendió claramente el estado del Tesoro de Inglaterra. Con la pérdida de los enormes ingresos derivados del azúcar y la necesidad de subsidiar el mercado interno del azúcar, la guerra contra Francia casi había vaciado las finanzas de Inglaterra. Aunque 600.000 libras puede no parecer mucho, o no, con la construcción posterior que requirió fondos adicionales significativos, el total probablemente superaría el millón de libras, aún así era una carga considerable para el Tesoro de Inglaterra en ese momento. Pero Pitt sabía bien que recuperar el control del Mediterráneo era crucial. De lo contrario, las pérdidas comerciales superarían con creces el millón de libras. Más importante aún, Inglaterra no podía permitir que Francia monopolizara el comercio del Mediterráneo. Ya no se trataba meramente de una cuestión económica. Aumentaría la influencia política de Francia sobre los países costeros del Mediterráneo, un escenario que la política de equilibrio de poder de Gran Bretaña no podía aceptar de ningún modo. Así que, ya sea 1 millón, 2 millones o 3 millones de libras esterlinas, debe apretar los dientes y hacerlo. Tras la marcha del ministro de Guerra Naval, el duque de Portland se dirigió con preocupación al primer ministro. Señor Pitt, disculpe mi franqueza, pero un plan de construcción naval de tal envergadura supondrá una enorme presión para nuestras finanzas. William Pitt asintió y dijo con calma. Sugeriré al Congreso la implementación del impuesto sobre la renta personal. El impuesto sobre la renta personal podría, sin duda, proporcionar al gobierno enormes ingresos, pero ofendería a todos los ciudadanos británicos. Aunque se había propuesto, llevaba mucho tiempo sin aprobarse.
Pero ahora, Pitt solo podía jugar esta carta del triunfo, incluso si ello afectaba gravemente su futuro político. Birmingham. En la oficina de la Bolton Bat Steam Engine Company, los tres mayores accionistas estaban brindando en celebración. Un pedido de 70.000 kilos. Exclamó Bolton, meneando la cabeza. Gracias a Dios y a nuestra armada. Faulkner rió con ganas. Con este dinero, la compañía puede salir de apuros inmediatamente. No solo escapar, sino que, mientras la armada siga construyendo nuevos buques de guerra, seremos los hombres más ricos de Inglaterra. Hace medio año, invirtió 60.000 libras en la empresa, adquiriendo el 22% de las acciones, pero desde entonces la empresa había estado perdiendo dinero. Las máquinas de vapor francesas casi habían monopolizado el mercado europeo, e incluso los propietarios de minas británicos adquirían muchas mediante el contrabando. Afortunadamente, Bat desarrolló un nuevo modelo de máquina de vapor de 27 caballos de fuerza, que logró retener parte del mercado de gama baja, pero la situación siguió siendo financieramente insostenible. Justo ayer, un representante del astillero real de Chatean se acercó a ellos y les solicitó la producción de una máquina de vapor con más de 50 caballos de fuerza. El contrato de desarrollo y pedido ascendió a 150.000 libras. Cabe señalar que los activos totales de la empresa eran solo 150.000 libras. Los dos miraron juntos al técnico jefe de la empresa, Bat. Ahora le toca a nuestro gran inventor. Dentro de 5 meses, eso no debería ser un problema para el señor Bat. De acuerdo con los requisitos de producción, la compañía esperaba entregar una máquina de vapor de alta presión estable y utilizable en marzo del próximo año. Bat, sin embargo, quedó atónito por un momento, incapaz de responder. Bolt, usando su mano izquierda sin copa de vino, le dio una palmadita y se rió entre dientes. Rápido, dinos que estás lleno de confianza. Bat escondió su rostro tras la copa de vino, tartamudeando, haré lo mejor que pueda. Siempre había preferido las máquinas de vapor de presión estándar, sin apenas reservas técnicas en las máquinas de alta presión, lo que le hacía sentir bastante inseguro en ese momento. Tras la breve celebración, Faulkner arrastró a Bolton escaleras abajo y, en voz baja, dijo: «Viejo amigo, si el señor Bat no termina el desarrollo a tiempo». Bolton inmediatamente negó con la cabeza. «No, creo en él, nunca me ha decepcionado antes». «Pero esta es una orden de la Marina», la voz de Faulkner se volvió más fría. «Si comete un error, nos enfrentaremos no solo a la bancarrota, sino posiblemente a la prisión». Francamente, desde que me uní a la empresa, nunca lo he visto trabajar en nada relacionado con máquinas de vapor de alta presión. Bolton se quedó estupefacto por un momento. Sabía que Bat no había investigado mucho la tecnología de alta presión, así que si la sospecha de Faulkner resultaba cierta, no sería una broma. Faulkner continuó. El señor Sandler que mencionaste antes, ese técnico superior de la compañía francesa unida de motores de vapor. Bolton meneó la cabeza. Traté de convencerlo, pero me ignoró por completo. Lo que no sabía era que Sandler, aunque poseía solo el 3,5% de las acciones de United Steam Engine Company, su cartera superaba a la de Bolton, debido a las elevadas ventas de productos, los dividendos anuales sobre acciones y las regalías de patentes. Que Bolton intentara sobornar a alguien más rico que él para que abandonara un negocio próspero y sufriera en Inglaterra era absolutamente ridículo. Faulkner extendió los dedos, insistiendo. Entonces debemos ofrecerle más beneficios para persuadirlo. Como mínimo, debemos adquirirle tecnología de máquinas de vapor de alta presión. Es absolutamente necesario que vuelvas a Francia a intentarlo. Bolton asintió de mala gana. Está bien, reservaré un billete ahora. Bruselas. En una pequeña y delicada villa al sur de la ciudad, Talleyrand informaba al príncipe heredero sobre sus logros diplomáticos de este viaje a Italia. Además de que Génova reafirmó su neutralidad, Parma, Módena, Lucca, incluidas las dos Sicilias, expresaron su disposición a abandonar su neutralidad y fortalecer sus lazos comerciales y diplomáticos con nuestro país. Joseph se sorprendió bastante al oír esto. Era bastante comprensible que países pequeños como Parma y Módena se inclinaran hacia Francia, cuando las decenas de miles de tropas de Napoleón habían arrasado Melas, dejándoles pocas opciones. Pero las dos Sicilias era el país más grande de la península itálica. Su rey, aunque de linaje de la familia real española, siempre se había aferrado a la alianza con Austria, manteniendo al mismo tiempo el equilibrio con otras grandes potencias.
¿Esta vez realmente habían cambiado su política? Capítulo 819. Joseph no tenía prisa por estar contento. Porque las dos Sicilias podrían estar solo adoptando una postura, solo para exigirle un precio a Austria. Su dirección diplomática específica no podrá determinarse hasta que observemos sus acciones reales en el futuro. Sin embargo, incluso si se trata solo de buena voluntad verbal hacia Francia, es beneficioso para aumentar la influencia de Francia en la península italiana, lo que sin duda podría fomentarse. Talleyrand continuó. Su Alteza, tras mi salida de Italia, Parma ha presentado una protesta diplomática oficial ante Austria, exigiendo una explicación y una compensación por la entrada no autorizada de la Legión del Argentoratum en territorio de Parma. Joseph casi se echó a reír. El duque de Parma es muy hábil en la gestión de asuntos. En el pasado, cuando las tropas de las grandes potencias entraban y salían de su puesto, no se atrevía a pronunciar palabra, pero ahora, tras inclinarse hacia Francia, recurre de inmediato a esta artimaña para asquear a Austria. De hecho, parece que también al Parma se le puede animar un poco. Después de que Talleyrand terminara de informar sobre su visita a Italia, Joseph sonrió y asintió, diciendo: con su excepcional sabiduría diplomática, ha cumplido con éxito su misión diplomática y ha consolidado los intereses nacionales. Es verdaderamente admirable. Ah, por cierto, he revisado tu informe de gastos y no hay ningún problema. Al regresar a París, puedes liquidarlo directamente con el director de Hacienda. Los ojos de Talleyrand inmediatamente brillaron de alegría. El llamado informe de gastos es esencialmente el registro de las ganancias rentables que acumuló en Italia durante este periodo. Ante el avance triunfal del ejército francés, los estados italianos hicieron todo lo posible para congraciarse con este enviado diplomático, ofreciendo cada vez más sobornos. En este viaje de regreso, reunió más de 1 millón solo en efectivo, junto con numerosas obras de arte, bienes inmuebles y similares. Según la promesa anterior del príncipe heredero, pudo obtener una comisión total de 330.000 francos, es decir, la cifra después de impuestos. Todo esto forma parte de mi deber, Su Alteza. Es un honor para mí servirle a usted y a Francia. Talleyrand hizo una reverencia y saludó, luego le hizo una señal al ministro adjunto de Asuntos Exteriores, el conde Saigul, que estaba a su lado. Este último inmediatamente sacó un documento y lo colocó respetuosamente delante de Joseph. Talleyrand, con expresión de orgullo, dijo: Su Alteza, este es el plan diplomático italiano formulado conjuntamente por el arzobispo Brienne, duque de Broglie, y yo. Por favor, échele un vistazo. Ah, ¿sí? ¿Un plan diplomático? Joseph, intrigado, lo abrió y la primera página reveló un mapa de Italia, con muchas áreas marcadas en blanco. Talleyrand explicó a su lado: Su Alteza, aunque nuestro país ha adquirido un gran territorio en la región de Lombardía, estos lugares no están conectados por carreteras a nuestro país, lo que hace que el gobierno sea extremadamente problemático. Por suerte, Génova sigue bajo nuestro control y podemos reemplazar fácilmente a los congresistas. Para el año que viene, podrían declarar a Génova parte de nuestro país. Entonces haz que Cerdeña abandone Pavía, para que podamos formar una frontera confiable en el norte de Italia. Claro, quizá tengamos que compensar a Cerdeña. Nuestra idea es... Joseph comprendió entonces por qué en el mapa de Italia había zonas blancas tan visibles. Resultó que estos ministros ya habían contado esos lugares como territorio francés. Al ver que Parma, Pavía e incluso gran parte del estado del Papa estaban pintadas de blanco, no pudo evitar reír e interrumpió a Talleyrand. Un momento, por favor. ¿Por qué crees que deberíamos expandirnos al norte de Italia? Talleyrand se quedó momentáneamente atónito y respondió como si fuera obvio. Su Alteza, expandir territorios es la forma más rápida y directa de fortalecer la nación. Sin duda, necesitamos a Italia. Joseph asintió. Bien, imaginemos que nuestro país ocupa la mayor parte del norte de Italia. ¿Qué sucede entonces? Talleyrand volvió a quedarse atónito. ¿Qué? Ah, aumento de población, aumento de ingresos fiscales y más fuentes de tropas y puertos. Joseph sonrió y dijo: te equivocas. Cosecharemos disturbios interminables y el odio de los italianos. Dejó un punto sin decir, que en última instancia ayudaría a los italianos a lograr la unificación. Talleyrand, sin ofenderse, dijo:
Su Alteza, puede que haya insatisfacción a corto plazo, pero simplemente estacionar algunas tropas puede resolver esto rápidamente. Joseph suspiró en secreto, pensando que, históricamente, fue su estrategia de expansión y la de Napoleón la que finalmente agotó el poder nacional de Francia, y sin embargo, ahora todavía se adhieren a ella. Los tiempos han cambiado. Bajo la influencia de la Ilustración en toda Europa, la conciencia nacional está despertando universalmente, con Italia progresando con especial rapidez. Los italianos ya no pueden integrarse completamente en Francia. Miró a Talleyrand y dijo: ¿Cree usted que, entre el coste de mantener la estabilidad en esos lugares y las ganancias obtenidas, cuál es mayor? Sin duda, Su Alteza, terminó Talleyrand, y añadió: quizá en los primeros años sea necesario desplegar tropas, y los costes serán mayores, pero tras sofocar los disturbios, las ganancias aumentarán rápidamente. Joseph dijo: ¿Qué pasaría si, años después, los británicos o los austríacos enviaran espías para incitar disturbios? Talleyrand, con confianza, dijo: Sin duda podemos reprimir los disturbios. La capacidad de combate del ejército italiano es extremadamente débil, y ni hablar de la turba. Joseph negó con la cabeza. Te equivocas otra vez. Los disturbios interminables son mucho más difíciles de controlar que un ejército. Los futuros estadounidenses derrotaron fácilmente al ejército de zapatillas de Afganistán, pero en los siguientes 20 años gastaron $2,3 billones y finalmente se retiraron consternados. Al ver la expresión de incredulidad de Talleyrand, continuó: Un motín instigado con un flanco requiere al menos 10.000 flancos para sofocarlo. Quizás podrías preguntar a algunos nobles de Turín o Parma para ver si están dispuestos a ser gobernados por potencias extranjeras. Talleyrand se quedó en silencio. No hace falta preguntar, basta con mirar Milán para saberlo. Austria ha gobernado allí durante casi un siglo, pero los italianos tienen levantamientos casi todos los años, incluso sin que nadie los incite. Joseph dijo con seriedad: Aunque podamos controlar el norte de Italia durante 10 o 20 años, ¿qué ocurrirá entonces? Inevitablemente habrá una guerra de independencia que arrastrará a Francia al abismo de la guerra. Quizás deberíamos ajustar nuestro pensamiento estratégico. El mundo futuro ya no pertenecerá a la antigua era colonial. Talleyrand preguntó instintivamente: ¿Entonces cuál es el futuro? La era del colonialismo económico. ¿Colonialismo económico? Joseph asintió. El futuro estará determinado por la fuerza industrial. Y para la producción industrial, los elementos más esenciales son las materias primas y los mercados. Si las materias primas y los mercados de una región pueden pertenecer a Francia, ¿por qué necesitamos ocupar esas tierras? Los ojos de Talleyrand brillaron de sorpresa, pensando cada vez más que lo que decía el príncipe heredero tenía sentido. Tanto la administración como el estacionamiento de tropas cuestan mucho dinero, sin mencionar el pozo sin fondo de los fondos militares cuando ocurren disturbios. De repente, sintió que algo no andaba bien. Su Alteza, pero ¿cómo podemos garantizar el acceso a las materias primas y a los mercados allí sin ocupación? Capítulo 820. Joseph sonrió y dijo: De hecho, cuando podemos ejercer una influencia significativa en el norte de Italia, la ocupación militar es el medio menos eficiente. Cuando Napoleón aún no había completado su campaña en Alejandría, ya había organizado las diversas tácticas empleadas en la Europa y América del siglo XXI. Ahora, ante la mirada expectante y escéptica de Talleyrand y Saigul, comenzó a hablar lenta y claramente. Nos centraremos en dos áreas: economía y propaganda. Hablemos primero de economía. Por ejemplo, si queremos reforzar nuestro control sobre el Milán, primero podríamos concederles un gran préstamo. Las comisuras de los ojos de los dos principales administradores financieros se crisparon. Tradicionalmente, los conquistadores siempre han tomado grandes sumas de dinero de los territorios ocupados, pero esta fue la primera vez que oyeron hablar de conceder préstamos a los territorios ocupados. Saigul preguntó con cautela: Su Alteza, ¿pretende obligarlos a aceptar préstamos con tasas de interés extremadamente altas? Si el interés superara el 35% y estuviera garantizado con garantía física, realmente sería un buen negocio. Joseph negó con la cabeza. No, unas tasas de interés demasiado altas solo generarán resistencia. Un interés del 3% debería ser suficiente. ¿3%? ¿Cómo es posible?
exclamó Saigul. Es bien sabido que el Banco de la Reserva de Francia ni siquiera acepta depósitos con un interés inferior al 3%. Prestar a un tipo tan bajo significaría perder dinero con cada préstamo. Joseph se rió y dijo, en realidad, quería ofrecer préstamos sin intereses, pero hacerlo levantaría sospechas, así que opté por el 3%. Pero... Joseph le hizo un gesto para que se calmara y le explicó. Queremos utilizar las bajas tasas de interés para atraer a los estados del norte de Italia a buscar activamente préstamos y, como una forma de favor especial de Francia, hacerlos más dispuestos a inclinarse hacia Francia. Y todos estos préstamos se concederán en billetes, lo que nos supondrá una gran presión sobre nuestras finanzas. Los países que reciben estos préstamos solo pueden usar el dinero para comprar bienes de nuestro país o de la región del Mar Caribe, lo que los convierte en nuestro vertedero. Joseph hizo una pausa, enfatizando sus palabras. Al mismo tiempo, estos préstamos vendrán con algunas condiciones. En primer lugar, los países receptores de préstamos deben aceptar la circulación de billetes de francos dentro de sus fronteras, o al menos permitir el libre cambio con su moneda nacional en los bancos. En segundo lugar, estos préstamos solo pueden utilizarse para invertir en industrias específicas, y estas industrias deben tener una cierta proporción de acciones francesas. Por último, el uso de los préstamos debe estar bajo nuestra supervisión. Talleyrand y Saigul, ambos hombres inteligentes, rápidamente entendieron la estrategia y sus miradas de desconcierto se transformaron gradualmente en admiración. Una vez concedidos los préstamos, podrán asegurarse de forma inmediata un gran mercado, un mercado bajo supervisión francesa además. Con un tipo de interés tan bajo, los estados del norte de Italia estarán ansiosos por aceptar los préstamos. Francia incluso podría añadir algunas condiciones políticas que difícilmente serán rechazadas. En cuanto a las condiciones establecidas por Su Alteza Real, además del uso de billetes circulantes, son requisitos de préstamo comunes de la época. Sin embargo, este método solo puede utilizarse dentro de la esfera de influencia militar de Francia. De lo contrario, otros podrían fácilmente dejar de hacerlo. Joseph continuó. Además de los préstamos, también necesitamos ayudar a los distintos países italianos a desarrollar sus industrias. Esta vez, Talleyrand y Saigul parecían un poco aturdidos, simplemente intercambiaron una mirada y esperaron que Joseph continuara. Por ejemplo, Milán tiene algunas industrias de forja de seda y acero, y podemos proporcionarles tecnología textil y de fundición completa, incluso venderles máquinas de vapor. Joseph añadió inmediatamente. Por supuesto, limitado al tejido de seda tosca y la fundición primaria. Estos productos básicos procesados ingresarán a Francia para su posterior procesamiento, por ejemplo, en artículos de moda y productos de hierro, y luego serán vendidos nuevamente. Si quieren apoyo de nuestro país para sus industrias, primero deben aceptar nuestra ley de patentes y, segundo, reconocer las evaluaciones que hacen nuestras agencias de calificación sobre sus industrias y su crédito, etc. De hecho, una vez que Francia asegure el control financiero sobre estos pequeños países a través de préstamos, la legislación sobre patentes y demás cuestiones se volverán irrelevantes. Si surge algún problema, se puede resolver directamente con arreglo al derecho interno. Si alguien se atreve a objetar, bastaría con una pequeña maniobra financiera para intimidarlo. Si eso no funciona, el ejército francés está allí vigilando. Para estos países, que se encuentran en desventaja, incluso si Francia impusiera sanciones, no encontraría oposición de los países vecinos. Incluso podrían sumarse a Francia en su denuncia. Talleyrand y Saigul sintieron que entendían, pero no completamente, solo asintieron repetidamente. A Joseph le resultó difícil profundizar en ese momento. Explicarlo completamente le llevaría varios meses de lecciones. En esencia, se trata del sistema de división vertical del trabajo que se conoció en siglos posteriores. Utilizar finanzas, patentes, calificaciones crediticias y herramientas similares para encerrar a las naciones subsidiarias en el extremo inferior de la cadena industrial. Pero esto es mucho mejor que permitirles seguir sirviendo como proveedores de materias primas, ya que las industrias de bajo nivel aún producen algunos beneficios. Con estos beneficios, estos países pueden mejorar su poder adquisitivo y cumplir mejor su papel de mercado para Francia. Simultáneamente, su desarrollo industrial complementará al de Francia. Una vez separadas de las industrias francesas de producción, quebrarán rápidamente.
De esta manera, estos países estarán más firmemente vinculados a Francia. Por otra parte, por disposición deliberada de Joseph, el desarrollo industrial de estos estados italianos se inclinará fuertemente hacia ciertos campos, abandonando por completo otros. Es por esto que anteriormente incluyó en las condiciones del préstamo la condición de que los préstamos solo pueden usarse para invertir en industrias específicas. Incluso si se desarrolla este tipo de modelo industrial unilateral, la nación entera no puede aumentar sustancialmente su poder nacional. Es como un cierto gran imperio posterior, que parece tener algunas industrias muy fuertes, pero el sistema económico nacional es extremadamente frágil, siempre dependiente de ese gran país al otro lado del océano. Además, desde el principio, los sistemas industriales de estos estados italianos debían incluir acciones francesas, lo que permitía a Francia ejercer influencia sobre ellos en cualquier momento. Con el tiempo, este lugar se convertiría en el jardín trasero de Francia. Mientras Joseph esperaba que Saigul terminara de tomar notas, continuó. Las medidas económicas pueden garantizar que los países italianos y nuestra nación tengan intereses alineados, pero para que sigan voluntariamente a Francia, la propaganda es lo más importante. De hecho, si la propaganda se hace suficientemente bien, si no se les permite servir a Francia, sus ciudadanos estarán extremadamente insatisfechos. La mente de Talleyrand ya estaba a punto de sobrecargarse, y preguntaba instintivamente. Su Alteza, ¿cómo puede la propaganda tener un impacto tan significativo? Joseph le hizo una señal a Eman para que le sirviera una nueva taza de té y luego dijo. La base de todo esto es que los países italianos abolieran los mecanismos estrictos de censura de noticias. Por lo menos, deberían aflojar el control informativo hacia nuestro país. Talleyrand expresó cierta preocupación. Su Alteza, puede que no sea difícil para países como Génova y Luca, pero en Parma y Cerdeña podría haber una resistencia sustancial. Fin del capítulo 820.